Hola hermanos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Mi nombre es David Godoy, y es un honor compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Y esta semana estaremos hablando de la carta a la segunda carta a los tesalonicenses. Y la segunda carta de los tesalonicenses nos habla de el tema puede ser resumido en no dejarnos engañar. Pero antes de hablar de eso, quiero contarles una historia. Pues quizás algunas historias, ¿no? Me recuerdo hace unos 18 años atrás, cuando una familia de mi iglesia compró una casa y después de algunos años, cuando pasó la crisis, los intereses bajaron muchísimo, así que quisieron refinanciar su hipoteca, ¿no? Para bajar los pagos mensuales. Y fuera un señor que era de la iglesia, y este señor le prometió que que tendría un interés bajo, un pago mensual muy bajo. Y al final, cuando llegó la primera cuenta, el primer bill, ¿no? Llegó un interés más alto y un pago más alto de lo que ellos esperaban. La familia se sintió engañada. Y el peor de todo es que el hermano que le vendió la hipoteca era un creyente también. Me recuerdo también de otra familia que llegó a este país con muchos sueños, con el sueño americano de quedarse aquí, de prosperar, pero no tenían papeles. Así que alguien les recomendó un abogado que podría encontrarles una manera de legalizarse en este país. Ellos solo tendrían que ir a Miami, para encontrar personalmente a este señor abogado y pagar unos $20,000. Y después de un año, este abogado prometió que esta familia recibiría su casa, su residencia, ¿no? Aquí, permanente en Estados Unidos. Y pasó un año y medio, 2 años, y no llegaba nada. Y este abogado no recibía más las llamadas, no contestaba los correos electrónicos, se cambió de dirección, y este abogado engañó a la familia que tenía la esperanza de legalizarse un día, ¿no? Y perdió el dinero. Por último, me recuerdo también de un amigo que era casado por unos 5 años. Tenía planes de tener una familia con hijos, de quedarse casado hasta viejito. Y al llegar en casa un día, él se sorprende porque su esposa le traicionaba con otro hombre. Así que él fue traicionado por su propia esposa. ¿Qué tiene que ver las tres historias? Tiene que ver que las tres personas, las familias y el hermano fueron engañados por personas que ellos conocían, por personas que ellos pensaban que podían confiar. Y Pablo, el apóstol Pablo, el autor del libro, de la carta a la iglesia de Tesalonicenses, escribe a la iglesia de Tesalónica justamente para que ellos no se dejen engañar con mentiras, con falsas promesas, con enganaciones. Pues, hablando aquí de la carta ahora, ¿no? Pablo escribió la carta de Tesalónica mientras él estaba en Corinto en su segundo viaje misionero para abordar asuntos importantes y también para abordar malentendidos, ¿no? que había entre ellos, para corregir algunos problemas que no estaban bien entre el comportamiento de la iglesia. Es una carta muy cortita, son apenas 3 capítulos, y por curiosidad yo me tomé algunos minutos para post en Twitter esta carta. Y el Twitter te permite apenas 240 caracteres por tweet, ¿no? Por cada vez que postas. Y con 20 tweets puedes postar toda la carta de 2 tesalonicenses. Yo lo sé porque yo lo hice. Pues, en resumen, aquí tenemos ya una tabla que nos explica lo que es la carta de Segunda Tesalonicenses. El capítulo 1 es la parte pastoral de la carta, porque Pablo está hablando a los creyentes de esta iglesia sobre su sufrimiento, ¿no? Y el motivo de la carta es para enseñar a los creyentes. La primera parte pastoral quiere enseñar para que los discípulos sean personas sanas. Y después, cuando los discípulos aprendan a ser personas santas, va a impactar su carácter, tener el carácter de Cristo. La segunda parte, el segundo capítulo, es la parte profética, porque ahí el apóstol Pablo habla del anticristo. De hecho, él no utiliza el término anticristo, habla del hombre de maldad o el malvado, pero sabemos que él se refiere al anticristo.
Y por último, y el motivo es alertar a la iglesia lo que esperar y lo que saber, para que la iglesia sepa lo que esperar en el futuro, ¿no? Profético porque habla del futuro y también afecta el conocimiento de los hermanos para que ellos conozcan la realidad al respecto del falso Mesías que viene. Y por último, el tercer capítulo es la parte práctica de la carta, ¿no? Y el tema principal, el asunto principal de este capítulo son los vagos. Cómo la iglesia debe lidiar con los vagos. El motivo es orientar a los creyentes para que ellos sepan lo que hacer con estas personas para cambiar el comportamiento de los miembros de la iglesia. Así que ese es el resumen de la segunda carta de Tesalonicenses. Así que podríamos parar por aquí o podríamos pasar varias semanas hablando sobre cada tema de esta carta, pero como solo tenemos algunos minutos más, vamos a hacer un resumen de cada parte de esta carta o de este librito, ¿no? Del Nuevo Testamento. Pues ahí en el primer capítulo de 2 Tesalonicenses dice, Pablo empieza, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pues ahí en esta primera parte, la parte pastoral de la carta, él empieza, él dice, sé renovado por sus privilegios, hablando, animando a los creyentes, recordándoles que ellos tienen la gracia del Padre y la paz de nuestro Salvador. Que es gracia, el favor inmerecido y la paz que ellos tienen, es la paz que viene del príncipe de la paz que vive en ellos. Gálatas 2, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que Pablo les recuerda que como son creyentes y tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen también la paz de Dios. Pues en versículos 3 y 4, Pablo anima a los creyentes de Tesalónica a ser preparados para la persecución. Y estamos aquí hablando de una época donde las personas literalmente perdían sus vidas por creer en Jesucristo. Personas que por la fe que tenían en Cristo eran rechazadas por la familia, por la sociedad, por sus comunidades, y muchos de ellos perdían sus vidas, ¿ok? Y quizás estás pensando ahora, pues, no tenemos este tipo de persecución hoy día, es verdad. No la tenemos aquí en California, no la tenemos en México quizás, pero en lugares como yo he tenido la oportunidad de visitar lugares como la India, la Indonesia, Níger en la África, donde personas cuando dejan el islamismo, cuando dejan el hinduismo, son perseguidos por sus familias, por sus comunidades, y muchos de ellos son agredidos o pierden sus vidas. Y aquí en los Estados Unidos no perdemos la vida por lo que creemos. No somos encarcelados, no vamos al cárcel por lo que creemos. En el pasado, antes éramos perseguidos por ser diferentes, ¿no? Las personas, los creyentes del primer siglo, eran perseguidos por ser diferentes, porque su creencia cambiaba su comportamiento. Pero hoy, porque ellos tenían convicciones claras, ¿no? Un compromiso con Cristo, pero hoy quizás no hay persecución porque somos iguales a los demás. Y por eso es importante que los creyentes salgan del closet y actúen de acuerdo con sus convicciones también. Pues, el versículo 4 dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Hermanos, tú y yo, en Vista, en Oceanside, en California, en Texas, en México, en Puerto Rico, no sufrimos persecuciones y sufrimiento por nuestra fe, pero sufrimos otras cosas. Si pudiéramos sustituir estas palabras para nuestra iglesia hoy día, si pudiéramos escribir, mira, si el apóstol Pablo estuviera escribiendo para nuestra iglesia diciendo, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de pandemia y desempleo,
de desempleo y ataques morales. Toda clase de lecciones, toda clase de problemas, toda clase de enfermedades. Esta semana recibí un pedido de un amigo por su esposa que fue diagnosticada con un tumor en su seno, en su pecho. Conocí otro señor mientras preparaba este sermón, ahí en un Jack in the Box, conocí un señor que estaba homeless, que era cristiano, me vio con la Biblia, empezó a hablar y me dijo, hermano, soy creyente también, y ore por mí porque estoy sin casa, perdí mi empleo. Esta semana recibí pedidos de oración por personas que están muriendo con COVID-19. Quizás no sufrimos persecuciones ni sufrimos por nuestra fe, por ir a una iglesia cristiana, por ser parte de un grupo de vida, por leer nuestra Biblia en lugares públicos, pero sufrimos con la pandemia, con el desempleo, con problemas de salud, con problemas familiares. ¿Y cuál testimonio estamos dando a las personas a nuestro alrededor con nuestras vidas, con nuestros sufrimientos actuales? ¿Ellos estarían orgullosos de nosotros? ¿Nuestro testimonio traería gente a Cristo o rechazaría a la gente de Cristo? ¿O alejaría a la gente de Cristo? ¿No? Es algo para pensar. Y después los versículos 5 adelante aquí habla del castigo, ¿no? La punición, el castigo. Habla de una separación que es la separación también eterna. Pues los versículos aquí 3 y 4 hablan del sufrimiento temporal en la tierra, pero el capítulo 5 adelante no tenemos tiempo desafortunadamente para hablar con detalles, pero habla aquí de un sufrimiento que lleva a una separación eterna de Dios. Quien no conoce a Dios, quien no vive para Dios, quien no ha recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, estarás eternamente separado de Dios. Y será un sufrimiento que no tendrá fin. Hermanos, aquí necesitamos recordarnos que a menos que tengamos una vida, una relación personal, íntima con Cristo, estaremos sufriendo en la eternidad sin su presencia. Por eso les ruego que hoy tomen la decisión, si no lo han hecho todavía, de seguir a Cristo, de vivir para Cristo en sus vidas. Pues el capítulo, y por último, versículos 11 y 12, aquí habla, por eso estamos orando constantemente por ustedes. Así que la recomendación aquí es que sean constantes en la oración, orando por nuestro bien, para la gloria de Dios. Y ¿cómo orar? Pues si me dices, pero pastor, no sé cómo orar. Pues recuérdate de tu casa. Casa, C-A-S-A, casa, confesión. Al orar, empiece confesando sus pecados a Dios, porque Dios perdona pecados. El A, C-A, confesión. A de adoración. Adora a Dios por quien Él es y por su naturaleza. Y 3, súplica. Puedes pedir, puedes suplicar a Dios, hacer pedidos en su nombre. Y último, A, agradecimiento. Agradezca a Dios por todo que Él ha hecho a su alrededor, por todo que Él está haciendo en su vida, por todo que Él va a hacer a través de ti y alrededor de ti. ¿Okay? Si no sabes orar, recuerda de casa, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Pues vemos aquí que el primer capítulo habla de sufrimiento, un sufrimiento temporal por las persecuciones y un sufrimiento permanente para las personas que no conocen a Cristo. Así que las personas son engañadas por una falsa esperanza aquí en la tierra si no tienen a Cristo. Y por eso no se dejen engañar. Y la lección, la aplicación que tenemos aquí para esta parte, la primera aplicación es que debemos ser discípulos sanos. Sé un discípulo sano. Pablo escribe, enseña a la iglesia para que la iglesia sean sanos. Muy bien. Que tengan, y cuando somos sanos, tenemos el carácter de Cristo y nuestra identidad, y así que es Cristo pasa a vivir en nosotros y nuestra vida refleje a la vida de Cristo. Muy bien, la parte 2 de Tesalonicenses, hermanos, me gustaría tener más tiempo para ir con más detalles aquí, pero no tenemos tanto tiempo, tenemos que hablar de todo un libro en apenas un día. Así que la segunda parte de Tesalonicenses puede ser dividida también en dos partes, ¿no?
La segunda parte de Tesalonicenses, aquí el apóstol Pablo empieza a abordar especulaciones al respecto del anticristo. Pues la primera parte era una parte pastoral, la segunda parte es una parte profética, porque Pablo escribe sobre acontecimientos del futuro, ¿ok? Cristo todavía no ha vuelto, pero va a volver un día. Pero antes de que Cristo vuelva, de acuerdo con muchas explicaciones y con la Biblia, habrá un anticristo, o lo que el apóstol Pablo llama de hombre de maldad o malvado, ¿no? Que va a tratar de tomar el lugar de Cristo para engañar hasta los santos, ¿ok? Y aquí dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se deje engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el anticristo, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder pero falta que sea quitado de un medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado, el anticristo, vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Hermanos, esta segunda parte de Tesalonicenses es una alerta profético a los creyentes. Es una alerta, es una alerta. Yo me recuerdo en el año 2003, yo vivía en North Carolina. Yo me casé en 2004, así que Rebeca vivía en la costa de North Carolina, yo vivía en el interior de North Carolina. Y más o menos en septiembre de 2002 hubo el huracán Isabel. Y los hermanos que son de Centroamérica, de Puerto Rico, del Caribe, ¿no? De la costa este aquí de Estados Unidos, saben lo que es un huracán y la destrucción que él hace. Pero ahí en 2003 el gobierno emitió una alerta, alertando que cuando el huracán tocaría en la costa, cuándo sería la velocidad del viento, cuánta lluvia caería, todo eso para que la gente estuviera preparada. De hecho, en el transcurso, ¿no? En el trayecto que pasaría el huracán, las familias y las ciudades enteras fueron recomendadas, fueron alertadas para evacuar, para dejar las ciudades, ¿no? Pero mucha gente decidió quedarse y tuvieron que enfrentar las consecuencias. Así lo que Pablo está haciendo es la misma cosa. Él nos está alertando sobre el hombre de maldad, sobre el anticristo, para que no llegue el tiempo y nosotros no estemos preparados, ¿no? Por eso. Pues, y aquí el versículo 1 habla de la venida de Cristo, la parusia, ¿no? Que sería el término en griego, que es la presencia de Cristo, nuestra reunión con Él. Después el versículo 7 habla sobre la epifanía, que es el término aquí en griego, que sería su aparición gloriosa con esplendor, ¿no? Lo veremos face a face. Pablo en sus cartas, él habla de hombre de maldad, que es destructor por naturaleza, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, pretende ser Dios. Es la personificación de la maldad.
Pero Juan, el apóstol Juan, en el capítulo, en sus cartas, él habla del anticristo. Él utiliza el término anticristo, que lo define como el falso Mesías, el falso Salvador, falso profeta. Lo que niega que Jesús es Cristo, y lo que niega el Padre y el Hijo. 1 Juan 2:2. Así que hablan de las mismas personas, pero de términos diferentes, ¿no? Y en la historia, recuérdate que estamos hablando de más de 2000 años de historias, ¿no? Muchas personas, muchas figuras históricas y políticas han sido acusadas de ser el anticristo. Emperadores romanos fueron acusados de ser anticristo. Papas de la Iglesia Católica, Apostólica, Universal Romana fueron acusados de ser anticristo. Reformadores cristianos como Lutero y Calvino fueron acusados de ser el anticristo. El Estado judío, figuras políticas como Hitler en Alemania, Fidel Castro en Cuba, Chávez en Venezuela, quizás aquí en Estados Unidos. Algunas personas piensan que algunos de los presidentes pueden ser el anticristo, ¿no? Etcétera. Pues desafortunadamente no tenemos tiempo para explicar con detalles quién realmente es el anticristo. Y la Biblia dice que el anticristo reinará después del rapto de los santos, que el anticristo se revela como el hombre de pecado, que habrá una apostasía y después aparecerá el hombre de pecado. ¿Qué es una apostasía? La apostasía es cuando alguien abandona la fe en Cristo. En otras palabras, por dejarse engañarse por falsos profetas, falsos cristos, falsos mesías, algunos, hasta los santos, dejarán la fe. Pues quizás la Biblia no sabemos si de hecho fueron creyentes, porque si se fuera de nosotros es quizás porque nunca fuera de nosotros. Pero personas que pensarán que estarán con Cristo van a dejar la fe por dejarse ser engañado por otras personas. Qué triste. El anticristo está restringido hasta la remoción del Espíritu. El anticristo es recompensado con el regreso del Hijo. El anticristo es habilitado por señales de diablo. El anticristo se involucra en el engaño espiritual. El primer capítulo, la parte pastoral, Pablo enseñó sobre una falsa esperanza que la gente tiene. Aquí tendremos problemas, aflicciones. Y personas en Cristo tendrán una separación eterna de Dios. Así que nuestra esperanza tiene que estar en la persona correcta, que es Cristo. Aquí en el segundo capítulo él habla sobre un falso Cristo. Y Pablo nos apunta de nuevo para el verdadero Cristo, que es el Jesucristo, Hijo de Dios, que nació y nos enseñó cómo debemos vivir. Fue condenado, crucificado, muerto, pero resucitó y ascendió al cielo en el tercer día. El anticristo afecta una fuerte ilusión. El anticristo sobresale en la destrucción del pecador. Y si nosotros ignorarnos estos alertas, el fin será trágico. Por eso que es importante saber, conocer la Biblia, para que no seamos engañados fácilmente. Por eso aquí en los versículos 13 y 17 Pablo dice: nosotros, en cambio, siempre demos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para eso Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno en buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan lo que sea bueno. Pablo nos alerta sobre el peligro del anticristo, pero él también nos alerta sobre la importancia, nos exhorta a perseverar en el Señor. Hermanos, que perseveremos en el Señor, aunque tengamos problemas, aflicciones. Y
aunque que hayan personas ahí enseñando lo que la Biblia no dice. Y ahora te pregunto, pero ¿cómo podemos saber lo que realmente es correcto y lo que es incorrecto? ¿Cómo saber en quién debo confiar? ¿Cómo yo sé que no estoy siendo engañado? Pues Dios dejó su palabra para orientarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Y dejó hombres de Dios que son llamados para predicar y enseñar su palabra. ¿Ok? ¿Cómo sabemos entonces que lo que estamos escuchando y aprendiendo es cierto o incorrecto? Pues déjeme ilustrar eso, ¿no? Una vez alguien me dijo que la agencia responsable de entrenar a sus agentes aquí en Estados Unidos para identificar notas falsas lo hace de una forma muy simple. Ellos agarran una nota y estudian, por ejemplo, personas que lidian, los agentes que lidian con contrabando, ¿no? con fabricación falsa de dinero, etc. Sus agentes estudian las notas correctas. Ellos estudian las notas del dólar, el número, el fonte, el color, el tamaño, la firma, el dibujo, las letras, la persona, ¿no? La parte de atrás, el dibujo también, para que conozcan exactamente cómo es la nota original. Así, cuando se deparan con notas falsas, por saber cómo son las notas verdaderas, ellos saben identificar la diferencia y no son engañados. Si nosotros como creyentes aprendemos la verdad, andamos en la verdad, estudiamos la verdad, cuando alguien trate de enseñarnos lo que no es correcto, sabremos que ellos están engañados. Por eso es importante estudiar la Biblia, ser parte de un grupo de vida, estudiar la Biblia con otras personas, estudiar la Biblia a solas en tu casa, para que no seas engañados, para que sepa, para que esté preparado, para que conozca la verdadera palabra de Dios. Amén. Pues aquí en resumen los versículos 13 a 17, ¿no? Debemos perseverar en el Señor porque Él nos ha elegido para la salvación. Y la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, todos sean salvos, pero las personas no son salvas automáticamente. La salvación es condicional. La salvación es condicional al que alguien acepte a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Y si no lo has hecho, hágalo ahora. Hazlo hoy día, no espere hasta mañana. Mañana puede ser muy tarde, ¿ok? Y la Biblia dice que si tú invitas a Jesús a tu corazón, si crees en tu corazón, confiesa con tu boca, serás salvo. Dios te llamó para la grandeza, te confió su verdad, la palabra, y Él consuela tu corazón. La aplicación, sepa. Número 2, la segunda aplicación, sepa lo que la Biblia dice para no ser engañado. Sepa lo que la Biblia dice para no ser engañado. Cuando nosotros somos sanos, cambia nuestro carácter en Cristo. Cuando nosotros sabemos lo que la Biblia dice, cambia nuestro conocimiento de la verdad que es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y por último, la tercera parte aquí de la carta de 2 Tesalonicenses es la parte práctica. Hablamos de la parte pastoral, la parte profética y ahora la parte práctica. Aquí el apóstol Pablo, el autor de este libro, nos enseña cómo orar por la iglesia en los versículos 1 a 5. Dice, por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiemos en el Señor de que ustedes cumplan y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Así que la primera parte del capítulo 3, una aplicación práctica, ¿no? Una enseñanza, una recomendación práctica. Pablo nos enseña cómo orar por la iglesia. El versículo 1 dice, ora para que se declare la palabra de Dios. El versículo 2 dice, ora para que los creyentes sean liberados. Los versículos 3 y 4, ora para que la iglesia se dedique. Versículo 5, y ora para que Dios le dé dirección. Le dé dirección. ¿Ok? Por último,
Muchas personas les gusta escuchar eso, ¿no? Entre los versículos 6 a 18, la parte principal aquí de Tesalonicenses, Pablo, el apóstol Pablo, el autor del libro, escribe o orienta a la iglesia cómo lidiar con los vagos, con los perezosos, con los que no quieren trabajar. Versículo 6 dice así: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Y ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no relacionen con él para que se avergüencen. Sin embargo, que no tengan por enemigo, sino amonéstelo como hermano. ¡Wow! ¡Qué palabra! Él empieza enseñando a la iglesia, orientando a la iglesia cómo orar, y termina orientando a la iglesia a lidiar con los vagos. Pablo empieza aquí hablando de cómo no dejar ser engañado por una falsa esperanza. Después, él nos enseña a no dejarse engañados por un falso profeta. Pero aquí en el capítulo 3, él no habla sobre a respecto de falso nadie. Él habla abiertamente sobre auténticos vagos. Él nos orienta, nos recomienda aquí a lidiar con personas que auténticamente no quieren trabajar y no se avergüenzan de eso. Y aquí el versículo 6, pues otra vez no tenemos tiempo para hablar de todo eso. La enseñanza aquí, la orientación es que a veces hay que evitarles. Apartarnos de los perezosos, alejarse de lo divisivo. Proverbios 10:4 dice: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Wow, ¿por qué fulano está en este país por 20 años y todavía renta ahí un cuartito? Porque no trabaja o no quiere trabajar. ¿Por qué fulano es fuerte, tiene salud y depende de ofrendas de familia, parientes, familiares, iglesia? Porque muchos de ellos no quieren trabajar. A veces hay que enseñarles con el ejemplo, versículos 7 a 11, ¿no? Las palabras informan, pero el ejemplo transforma. La razón por la cual nosotros tenemos la credibilidad de orientar a nuestros hijos es porque tenemos la credibilidad porque lo hacemos, lo que les pedimos con nuestras vidas. Si yo digo a mis hijos que yo tengo que ayudar con las tareas de casa, ¿no? Limpiar la cocina, llevar la basura, limpiar el carro, etc. Si yo digo a mis hijos que ellos tienen que hacer eso, pero si yo no lo hago, no tendré autoridad o credibilidad para hacerlo. Pero si yo les muestro con mi ejemplo me da autoridad y credibilidad para pedirles. Es muy importante también enfatizar que la Biblia dice que la persona que no debe comer es la persona que no quiere trabajar. No está diciendo la persona que no puede trabajar. Hay personas que por motivos de salud, por motivos físicos, mentales, emocionales, no pueden trabajar, aunque quieran. ¿Okay? Yo me recuerdo de un adolescente hace muchos años que estaba en un grupo de jóvenes y él escuchó este versículo, ¿no? Él escuchó a alguien diciendo que la persona que no trabaja, que no coma. Y él empezó a llorar y dijo, pero ¿cómo así no puedo comer? Porque mi papá no está trabajando, pero él sale todos los días a tocar puertas, a buscar trabajo, y no encuentra, así que no puedo comer. No es eso que la Biblia está diciendo. La Biblia dice la persona que deliberadamente no quiere trabajar. Si él come, él estará comiendo
del sudor de otra persona. Así que es importante que nosotros seamos autosuficientes, ¿no? Que utilicemos las manos y el cuerpo que Dios nos dio, la mente que Dios nos dio, para producir lo suficiente para nuestra subsistencia. A veces les aconsejas, versículos 12 y 13, trabaja en silencio, responsablemente, con diligencia. Y a veces los amonesta. Mi papá fue árbitro de fútbol en Brasil por muchos años, árbitro profesional. Y yo entiendo lo que es amonestar. Para mí, cuando escucho la palabra amonestar, a mí me viene mi papá en la cancha dando la tarjeta amarilla para alguien. Cuando alguien está jugando el fútbol y él hace algo que no está de acuerdo con las reglas del juego, del deporte, el árbitro, que tiene la autoridad en la cancha, tiene el derecho en la autoridad para amonestar a la persona que no está haciendo algo bien hecho. La persona que pone la integridad física de otro jugador en peligro, o la persona que no respeta las reglas. Nosotros como iglesia, tenemos la responsabilidad de amonestar a las personas en la iglesia que no están viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Pero recuérdense que cuando nosotros amonestamos, no estamos aquí amonestando para dar tarjeta roja para que la gente salga de la iglesia, no. Estamos amonestando no con el dedo en la nariz de la persona, pero con la mano en el hombro. Con la mano en el hombro, recordándoles que somos hermanos, no dueños de ellos, somos hermanos, para recordarles, para que ellos sepan lo que la Biblia dice. Y recuérdense, hermano, cuando es hora de amonestar a alguien, sea su hijo adolescente, sea un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, el cómo decir es tan o más importante de lo que vas a decir. No digas con un dedo en la nariz para ofender o insultar. Diga con la mano en el hombro para amonestar en amor a la persona, para ganar a la persona, no para alejarse más de la persona. Por último, aquí Pablo termina con los saludos finales y recomendando que oremos por la paz y presencia de Dios y por el poder de Dios. La aplicación de este texto, de la tercera parte de la práctica, es simple, que pongamos en práctica las recomendaciones bíblicas en tu vida. La Biblia es el manual que Dios nos dejó para vivir en este mundo. Y si le utilizamos del comienzo a fin de Génesis, Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, viviremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Por último, resumiendo todo lo que hemos escuchado aquí sobre la segunda carta de Tesalonicenses. 1. Sé un discípulo sano, porque eso te va a dar el carácter de Cristo. 2. Sepa lo que la Biblia dice, porque cuando sabes lo que la Biblia dice, te va a dar el conocimiento de la verdad inspirada por el Espíritu de Dios. Y por último, ponga en práctica las recomendaciones bíblicas en tu vida. Cuando haces eso, tu comportamiento estará de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que vivirá una vida bajo la bendición trinitaria de Dios, de Cristo, del Espíritu y de Dios, Padre. Que Dios te bendiga. Que vivamos vidas sanas en Cristo. Que sepamos y conozcamos la palabra de Dios para poner en práctica todo lo que Él quiere que nosotros pongamos para vivir de acuerdo con su voluntad. Y para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Amén. Dios te bendiga.